Hola, entonces vamos a continuar con la segunda parte de tableros y conductores. Vamos a analizar bien entonces esta tabla. Esta tabla, aquí está el calibre, que está en kilocírculo en AWG en la primera parte hasta aquí, y en kilocírculo al mil de aquí en adelante. Fíjense que hay una gran diferencia. Aquí, en la medida en que el número va bajando, el calibre va bajando, la capacidad del conductor es mayor. Y a partir de aquí sí va en función, pues 250 es 215 de ampacidad y 300 para el calibre 300 es 240. Vamos a aumentando. Esto se llama ampacidad por lo siguiente. Esta es la máxima corriente permisible para este calibre, por ejemplo el 10, en función de estos señores que están aquí, que es el material aislante, el aislante del conductor. El aislante del conductor, fíjense ustedes que aquí tiene unos números THW y eso. Esto está en la página 196 del Código Eléctrico Nacional, esta tabla, pero en la página 191 especifican esos aislantes. Por ejemplo, aquí yo tomé este detalle de la tabla. Es una tabla larga, no recuerdo exactamente cuántas páginas, pero son varias. Entonces, por ejemplo, el THHN, que es un aislante del cable que se utiliza mucho, es un plástico resistente al calor. Entonces, es una temperatura de 90 grados máximo. A partir de ahí él empieza a derretirse. Se usa en lugares secos o húmedos. Es resistente al calor. Es un retardante de la llama y se da una serie de características. La N viene porque él tiene una cubierta externa de nylon. ¿Bien? Entonces fíjense, esto es muy importante porque el ingeniero industrial es el que sabe bajo qué condiciones de operación va a estar ese cable. Esta tabla entonces dice lo siguiente: esta es la capacidad de corriente permisible de esos conductores bajo estas condiciones de aislante. Por eso es que se llama ampacidad. Pero ella tiene varias limitaciones. Eso está hecho solamente para 30 grados centígrados y no más de 3 conductores activos en la canalización. La canalización es la tubería por donde van los cables. Entonces, si hay más de 3 cables, ya esta tabla hay que buscarle un factor de corrección. Y si la temperatura ambiente, que no es la temperatura de afuera, pues de una oficina, sino la temperatura de operación de la fábrica donde él está instalado, donde va a estar instalado, está hecho para 30 grados. Si es mayor, tenemos que usar esta otra tabla que genera un factor de corrección. Por ejemplo, si este cablecito, tomamos el THHW para 4 AWG es 225, pero si la temperatura no es de 30 grados, sino 50 grados, pues el factor de corrección tengo que buscarlo aquí, que es dije que era el THHW, para 50 el factor de corrección es 0,82. Entonces el valor que él tiene de 95 tiene que ser multiplicado por 0,82. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que ustedes vean. Nos piden que determinemos el calibre para alimentar esta carga, que por cierto está en HP. ¿Por qué está en HP? Bueno, porque esta carga puede ser un solo motor, pero pueden ser 10 motores de 5 HP. Con esto lo que les quiero decir es lo siguiente. Esta demanda se refiere a la demanda máxima que usted calculó anteriormente, donde tomó en cuenta el factor de simultaneidad, el factor de utilización. Bien, o sea, ya aquí se agotaron esas cosas. Ahora tenemos es un número, que inclusive no necesariamente son motores, sino una carga de alumbrado, por ejemplo. Y nos dan también la tensión de trabajo, aquí 440, y el factor de potencia, que es 0,85. Y está a 50 metros. Bien, entonces,
Ah, bueno, y aquí está la otra tabla que es para el número de conductores, porque nos dijeron que no ponía, que contiene 2 cables, y le ponemos 3 cables más, porque esto es 4 cables más, porque esto es trifásico más el neutro, pues entonces llegamos a 6, y entonces estamos en el factor de corrección, sería 0,8, porque esto es un porcentaje. Entonces vamos a hacer el problemita bien. Vamos a nuevamente a verlo. 50 HP, el cable va a ser THW, no pueden haber más de 2 cables en la canalización, la temperatura ambiente no es 30 sino 40 grados, y no puede superar la caída de tensión de aquí hasta aquí, no puede ser mayor al 3%. Entonces lo primero, como nos dieron en HP, lo pasamos a kilovatios y calculamos la corriente. Para la línea trifásica, esta ecuación ya usted la conoce, y le da 57,58. Usted entra a la tabla, 57,58 para el THW. Aquí está, puede ser calibre 6, porque aquí es 50 el 8, pero el otro es 65. Esta capacidad es perfecta. Entonces usted ahora revisa los factores de corrección. El factor de corrección cuando es 40 grados es 0,88, y cuando tiene si multiplica este 0,88 por el que era 60 y tanto, le da 57,2. Como usted necesita es 57,58, pues el calibre 6 evidentemente no sirve. Se va al calibre 4, que la tabla corresponde a 85 amperes. Cuando corrige por temperatura da 74,8, que está bien. Y ahora, como es una red trifásica, usted busca el factor de corrección para 6 cables. Para 6 cables el factor de corrección es 0,8. Y ahora lo que usted tenía antes, que era 74,8, lo multiplica por 0,8 y le da esto, y ya se ve que el calibre 4 es el adecuado para lo que nos está pidiendo. O sea que es muy fácil. Vamos con la tensión, pero para la tensión tenemos que hacer una aclaratoria. Primero, que esta tabla los ingenieros electricistas no la usan, pero los industriales sí, porque nada más toman en cuenta es la resistencia del cable, pero en términos reales debería de ser la impedancia. Pero por eso los CAD sí utilizan la impedancia, entonces no es tan grave el error, e inclusive lo podemos confrontar, pues el resultado que tenemos nosotros con lo que dice el simulador, y verán que está muy cerca los valores. Entonces, para usar esta tabla, que está aquí el calibre, está en el sistema métrico decimal, está en el círculo al 1000, y aquí está la resistencia en ohm por kilómetro y el número de alambre. Nosotros vamos a usar siempre 7 alambres porque es más flexible, no es alambre nada más, sino 7 hilos. Vamos a ver qué implica esto, ohm por kilómetro. Fíjense ustedes, la resistencia es ρ por L sobre A. Esta es una ecuación que usted maneja de física. Observe usted que ρ es ohm por unidades de longitud. Eso quiere decir que ρ sobre A es ohm sobre unidades de longitud, porque sería ohm longitud sobre longitud al cuadrado. Entonces nos queda ohm sobre longitud. Eso es K. Ohm sobre longitud. Solo que esta longitud está expresada en kilómetros. Ahora, la caída de voltaje en las cables es raíz de 3 R por I, porque es trifásico. Y R, como ya vimos, la podemos poner como K por L por la corrección I. ¿Sí? Porque es K por L, ¿no? K por esta L. K por L por la L. Y cuando es monofásico, recuerden que el cable que va y el cable que va y el cable que viene es 2 veces R, entonces 2 veces KLI. Como aquí estamos en trifásica, vamos a usar la ecuación de arriba. Bueno, si usted busca para el calibre 4, el factor es 1010, lo mete aquí, lleva los metros a kilómetros, hace la operación
le da esto y divide eso entre 440 y le da 1.14, que quiere decir que eso está dentro del rango de operación establecido por el 3% ese, está por debajo del 3%. Entonces ahora vamos a ver las protecciones, pero para entender bien esto vamos a hacer uso de un CAT y eso lo vamos a ver en otro video, que es el Melchor 2, donde vamos a ver cómo nosotros podemos dimensionar todo esto y sobre todo coordinar estos breakers, ¿no? Porque la coordinación lo que quiere decir es que si la falla aparece aquí, este breaker se tiene que disparar. Y al dispararse esto, pues esto se interrumpe, pero lo demás todo sigue funcionando. Si por alguna circunstancia el motor o por aquí aparece una falla y es este breaker el que se dispara, pues evidentemente tenemos un problema porque hay parte del circuito donde no va a tener energía o se va a desequilibrar la banda. Y bueno, seguimos en la próxima clase. Hasta luego.